Bienvenido, amigos de YouTube, amigos de Facebook. Hoy vamos a tomar un nuevo estudio, porque habíamos visto la vida de Pablo, la vida de Pedro, sus enseñanzas que ellos dejaron plasmado en sus escritos. Para nuestro tiempo fueron escritas, así que todo lo que se escribió en el pasado para nuestras enseñanzas se escribió. Creo que yo considero que los mandamientos de Dios están en vigencia hoy, y por lo tanto se debe requerir de 2 testigos. Dice que en boca de 2 o 3 testigos consiste toda verdad. Por lo tanto, he tomado la vida de Pedro y la vida de Pablo, sus instrucciones que dejaron ellos plasmadas en sus escritos. No hay duda, porque no se contradicen ellos. Dejaron bien en claro todas las cosas. Habíamos dicho que Dios es único, uno, es Ejad, uno. No son tres personas formando un Dios, no, porque Dios es celoso, dice que Él es el único. No hay dioses fuera de mí, dicen Dios por boca de los profetas. No conozco ninguno, y Pedro y Pablo nos las hicieron conocer a través de todos sus escritos. Entonces tomé esas enseñanzas, esas instrucciones que ellos dejaron plasmados en sus libros, en sus cartas, en sus hechos, en el libro de los Hechos. Quedó clarísimo, como también quedó clarísimo respecto a qué nombre se debe invocar cuando aquel hermano toma la determinación de seguir los pasos del maestro. Entonces eso quedó más que claro con lo que Pedro y Pablo escriben. Creo que es hora de un poquito de avanzar en otros temas. Hoy quiero hacer una introducción de la resurrección de los muertos. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Eso lo encontramos en el libro
de la carta que precisamente Pablo, deja plasmado en Primera de Corintios, el capítulo 15. Allí tenemos lo que Pablo escribe acerca de esto. Sabemos que Dios nos había hecho allá en el Edén para vivir por siempre. Pero a quien se le dio la instrucción de lo que se debía hacer no cumplió. Entonces desobedeció a Dios lo que Él le había transmitido, y a causa de la transgresión vino la muerte. Y allí los hombres comenzaron a morir. Dios había hecho al hombre para que viviera por siempre, pero le dijo algo que ellos no debían hacer. Precisamente Adán fue el primero. Dice que Adán fue el primer hombre creado en la tierra. Entonces, allí perdimos esa promesa que Dios nos había otorgado de vivir por siempre. Allí Moisés escribió que era un árbol que no debía comer en el huerto, pero realmente no fue un árbol el que comió. Realmente no fue un árbol el que comió, porque el hecho de que tú comas un árbol, eso no es pecado, eso no es pecar. Comer algo que Dios había creado no tiene sentido. Entonces lo que comió y produjo la muerte no fue que comió de ese fruto prohibido, sino que no le hizo caso a Dios. No le hizo caso a Dios. Adán no le hizo caso, olvidó lo que él le había dicho. La transgresión produjo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él comió del árbol prohibido. ¿Y quién es el árbol prohibido? Del bien y del mal. ¿Quién es el que puede saber del bien y el mal? ¿Quién sabe el bien y el mal? ¿Qué le dijo? ¿Qué voz escuchó allí Eva o Vivi? Eva o Vivi, madre de los vivientes, quiere decir eso. Vivi. Nosotros la conocemos como Eva, pero en realidad es Vivi, madre de los vivientes. ¿Qué voz escuchó? ¿Qué le dijo esa voz? Que no, que si vos comés de ese árbol no vas a morir. Ese árbol no tenía nada que ver. Desobedeció a Dios. Le hizo caso a Satanás. Porque él es mentiroso desde el principio, dice. Padre de mentira. Entonces él comió de la voz de las instrucciones que Satanás le dio. Es lo que pasa con muchos de nosotros cuando no escuchamos la voz de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios es porque estamos escuchando la voz de otro.
Lo mismo le pasó a Eva o a Bibi. Ella escuchó la voz de otro y no de Dios. No le creyó a Dios. Ese es el árbol que comió Adán, del fruto de ese árbol, del fruto de la mentira comió. No el hecho de que vos comas una fruta vas a perder el derecho a vivir por siempre. Fíjese que precisamente Nabucodonosor es simbolizado por un árbol, ¿entiende? Entonces no fue un árbol de fruta, fue porque comió de las instrucciones de Satanás, y no de Dios, y dejó de lado a Dios. Entonces, allí perdimos el derecho que Dios nos había otorgado. Pablo menciona, y acá es un poco contradictorio si uno lo lee, es un poco contradictorio porque sabemos precisamente que Jesús es la primicia de los que durmieron. Jesús es la primicia de los que durmieron, me dicen las Escrituras. Ahora el tema que es la primicia es el primero. Cuando el templo estaba en pie, los primeros granos, aquellos que estaban a punto de la cosecha, eso el que producía veía que las espigas que estaban más avanzadas en su crecimiento, en su desarrollo, se las marcaba, se colocaba, se hacía una gavilla. Una gavilla es lo que hoy conocemos nosotros como un manojo, lo que entraba en la mano. Eso se le ataba un cordón y se dejaba para las primicias. O sea, ese es el grano que debía presentar el sumo sacerdote cada año cuando llegaba el tiempo de cosecha, porque ellos no se podían comer el grano nuevo mientras estuvo el templo en pie, antes que sea presentado esa primicia en el templo. Se presentaba en el templo el sumo sacerdote, lo presentaba delante del Todopoderoso. Entonces allí se consumía, ahí se podía empezar a consumir los granos que habían sido sembrados ese año y cosechados ese año. Esto quiere decir primicia, los primeros, el primero de todo. Ahora, acá hay un inconveniente también acerca de esto, porque encontramos en el Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés en Génesis, acerca de Enoc, que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Entonces acá hay un problema, como también Elías también fue arrebatado al cielo, dice las Escrituras, sin ver muerte. Entonces es un poco complicado de lo que se escribe aquí, que Jesús es la primicia. Nosotros estamos convencidos que Él es el primero en levantarse de los muertos. Él vino, voy a hacer una introducción, después vamos a ir más en detalle, quizá el próximo video,
Solamente voy a leer aquí lo que Pablo escribe acerca de la resurrección de los muertos. Dice así, en el capítulo 15, versículo 3, en el nombre de nuestro Señor Jesús. También esto es para mis hermanos porque ustedes tienen que aprender, no porque yo quiera ser más importante que ustedes, sino porque he estudiado mucho y he tenido el privilegio de resucitar, de que Dios me resucitara. Pero saben que no me ha resucitado para siempre. Yo no soy un hombre inmortal. Así que bueno, dice en el nombre de Jesús, porque dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por cuanto a Él se le otorgó toda potestad, como dice Mateo. Porque dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a los escritos, y que se apareció a Kefa, a Pedro, y después a los 12, Primero se le apareció a Pedro y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo hace mención acerca de la resurrección de los muertos de nuestro Maestro. Y acá viene también un poco, vamos a hablar todo lo que tenga que ver con la resurrección de los muertos. No lo voy a hacer muy extenso el video, solamente vamos a hacer una introducción de ellos. Entonces dije que nosotros creemos que Jesús, nuestro Señor, fue el primero en resucitar. Luego vamos a ver qué pasó con respecto a Enoc y a Elías. Vamos a ver, porque hay un tema que hay que subsanar. Porque si no, entonces nuestro Mesías no es el primero. Mas ahora Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Respecto al tema de Enoc, caminó Enoc con Dios y Dios lo traspuso. Y si pensamos también las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo que nadie había subido al cielo, nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Entonces, nadie ha subido al cielo. Es imposible que esto haya sido así, que Enoc no vio la muerte.
Enoc debe haber visto la muerte, porque si no Jesús no sería el primogénito de entre los muertos, sería Enoc. Entonces siempre digo yo que los escritos se perdieron, muchos se deterioraron en el momento en que fue reconstruido la Biblia, la que nombramos Biblia. No se hicieron precisamente en el momento, sino que a veces se transmitieron de padre a hijo y así sucesivamente. Entonces es posible que ellos o el escriba no haya escrito correctamente, o bien que ellos no tenían bien en claro estas cosas. Si Jesús es la primicia, entonces Enoc no puede haber ascendido al cielo en un hombre inmortal, como tampoco Elías. Entonces la Biblia la tenemos que tomar en un contexto completo, porque si también usted ve allí ve el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio. Por eso a veces hay tantas ramas de lo que creemos en el Evangelio, porque las escrituras no son claras, no son muy claras, pero si usted la toma en el contexto, entonces usted no tiene duda de que los errores que puedan haberse cometido los escriba, o haber puesto un signo más, el idioma hebreo, el idioma arameo, se vale de trazos de línea, y una pequeña línea quiere decir otra cosa. Pero si usted toma el contexto de toda la historia, o sea, usted entenderá correctamente las escrituras. Hablaba también acerca del tema de que sucede en el Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Allí comienza todo la desunión y la no comprensión de las escrituras. Las escrituras tienen miles de errores. Si usted la ve, la analiza con un ojo de investigador, como lo tengo yo, y no porque yo sea mejor que usted, sino porque tuve 8 años dentro de mi labor, de lo que yo hacía. Yo pertenecía a una fuerza de seguridad. Y bueno, tuve 8 años en investigaciones. Entonces estas cosas agarro yo las escrituras e investigo. Aplico lo que se llama reconstrucción de los hechos. Reconstrucción de los hechos. Esto lo aprendemos nosotros los de Fuerza de Seguridad cuando nos toca pertenecer a un grupo que investiga. Hay otro personal de seguridad que solamente hacen seguridad. Pero yo tuve 8 años también perteneciendo a un grupo de investigación. Entonces estas cosas no pasan por alto a los ojos de un investigador. Que por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay historias que se cuentan realmente, las cuentan todos iguales, pero
Por ejemplo, Mateo surge el problema, y el problema que a veces nos divide a nosotros como evangélicos o cristianos o mesiánicos, como lo quieran llamar. Entonces surge el inconveniente allí. Mateo relata perfectamente la historia, y me refiero a los últimos 40 días. Mateo no me relata correctamente, o le creo a Mateo y a los otros los dejo de lado. Tengo dos opciones: o le creo a Mateo, que me dice la verdad, pero mirándola con un ojo de investigador, como lo que soy, entonces no pasa el examen. Mateo no pasa el examen, porque a Mateo le faltan 40 días. 40 días de historia. En 40 días de historia puede haber pasado de todo. Marcos, que supuestamente es un libro que se escribió primero, que aparentemente, según los escritos que se han encontrado, fue el primer evangelio que se escribió, y ejemplo, Mateo y Marcos coinciden, pero no coinciden en esos 40 días. Luego de la resurrección, estábamos hablando de la resurrección, cuando nuestro Señor se levanta para vivir y ser un hombre inmortal. Un hombre inmortal. ¿Por qué? Porque es el primero. Ya dijimos que es la primicia de los que durmieron. Entonces, Mateo y Marco y Lucas y Juan nos cuentan la historia perfectamente, o sea, pero hasta ese día que él muere y se levanta al tercer día. Hasta ahí coinciden todos, perfecto, coinciden todos. Ahora después nuestro Señor está 40 días más con eso, así que Mateo no pasa la prueba. Y debo decirlo porque no pasa la prueba a los ojos de un investigador. No pasa la prueba. No pasa la prueba, queda como mentiroso. Realmente queda como mentiroso. Ustedes dirán que las Escrituras es la palabra de Dios. Yo muchas veces digo que si es bien la palabra de Dios pero la escribieron los hombres, no la escribió Dios. La única palabra que escribió Dios fue aquellas cosas que escribió con su dedo en tabla de piedra. El resto la escribieron los hombres. Los hombres las escribieron. Y entonces tenemos que estar atentos con esas cosas. Porque acá, por ejemplo, surge el problema de que Pablo menciona que Jesús es la primicia, y realmente Él es la primicia. Si no, no podría ser el Mesías. Porque los profetas escribieron esto. Creo que las palabras de los profetas son 100% verdad, verídica, porque ellos la recibieron de Dios. Después los otros contaron la historia, Mateo, Marco, Lucas contaron la historia, pero no la contaron bien, porque Mateo siempre no pasa ni la primera hoja a la vista de un investigador.
Después Mateo le faltan 40 días, 40 días de relato. Fueron 40 días lo que tuvo nuestro Señor Jesús luego de levantarse de los muertos para ser el primer hombre inmortal. Entonces, con capacidad inclusive de comer. Con la capacidad inclusive de comer. Entonces aquellos también, para aquellos que dicen no, porque también Jesús como era Dios se levantó. Y vean que las escrituras en el contexto, porque en el contexto no es así. Lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, y era 100% hombre. Jesús era 100% hombre. Y ahora quiero introducir un poquito lo que la experiencia que yo tuve acerca de la resurrección. Ya digo que no he resucitado para vivir por siempre. Simplemente voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia, la experiencia vivida cuando me tocó pasar por esta difícil prueba. Es que, ¿qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decirte? Puedo comprender la resurrección del niño en Sarepta de Sidón. Puedo comprender la resurrección de Lázaro. Puedo comprender la resurrección de la niña, la hija de Jairo. Y puedo comprender la resurrección de nuestro maestro. Pero nuestro maestro se levantó por siempre. Por eso es la primicia, el primero. Yo experimenté estas cosas. ¿Y qué puedo decir de esto? Que a veces ustedes creen, y inclusive está escrito, en las escrituras está escrito, que nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo, o sea, tres. Y entonces esto a veces lo toman mis hermanos, mi hermano trinitario, a veces lo toman para basar su creencia en que Dios es tres personas. Entonces, como nosotros somos tres, alma, cuerpo y espíritu, ellos dicen que bueno, que Dios también son tres personas y forman un Dios. Como nosotros somos tres, estamos divididos en tres según ellos, ahora le voy a decir yo, le voy a decir qué somos nosotros. Entonces ellos dicen, bueno, Dios son tres personas. Porque como el hombre son tres, está dividido en tres, alma, cuerpo y espíritu, entonces Dios debe ser así. Bueno, aquí va la respuesta. Nosotros no somos tres. No somos cuerpo, alma y espíritu. No lo somos. Somos solo espíritu ocupando un cuerpo. Somos solo un espíritu ocupando un cuerpo. Entonces somos dos cuerpos. Uno que vemos y palpamos y otro que no podemos ver ni palpar. Pero que en realidad lo que somos realmente, lo que somos nosotros, somos un espíritu ocupando un cuerpo.
Por eso Jesús también fue igual a nosotros. Vino como espíritu a ocupar un cuerpo. Vino como espíritu ocupando un cuerpo. El problema es que Jesús se llevó su cuerpo, porque allí en el Edén a nosotros se nos había creado para vivir por siempre en este cuerpo. Pero ahora este cuerpo ha pecado. Este cuerpo ha pecado, traemos el pecado de nuestro padre Adán, y ahora nosotros tenemos que salir de este cuerpo. Tenemos que abandonar este cuerpo porque este cuerpo es pecador. Y ante la presencia de nuestro Dios no podemos ir con este cuerpo, porque es un cuerpo pecador. Por más que intentemos santificarnos, tenemos en nuestros genes, en nuestros ADN, ya el pecado instaurado en nosotros, así que no podemos llevarnos este cuerpo. Pero nuestro maestro, él pudo lograr lo que nosotros no pudimos hacer. Pero él aprendió la obediencia, vivió toda su vida para consagrarse a nuestro Dios como un ser humano santo. Entonces vino de la misma forma que vinimos nosotros, en espíritu, y el Padre dice que le preparó un cuerpo. ¿Cómo nos preparó a nosotros un cuerpo? A nosotros también nos preparó un cuerpo. Fíjese en la historia de Jeremías. Dice que a Jeremías lo conoció antes de que Jeremías existiera. Antes que naciera te conocí, dice. Y te di como profeta a las naciones. O sea que Jeremías era un espíritu y Dios le preparó un cuerpo. Entonces, no somos tres hermanos, no somos tres, somos dos. Somos dos cuerpos. Uno que ves y palpas y otro que no puedes ver ni palpar. Y en realidad, ¿quién eres realmente tú? Aquel que no ves ni palpas. Ese eres tú. Ese es el que tiene que redimirse. Ese es el que tiene que abandonar este cuerpo. Ese es el que será juzgado, que será juzgado cuando pase la barrera de lo visible a lo invisible. Entonces saldrás en un cuerpo espiritual. Cuando dicen que es alma viviente, se refiere a que ese cuerpo que Dios había creado se convirtió en un alma viviente, en un cuerpo viviente. Eso quiere decir, en un cuerpo viviente. Por eso Dios se sopló, dice, Dios sopló, porque precisamente espíritu es soplo. La palabra espíritu es soplo, viento. A veces también dice viento o soplo. Entonces, lo que Dios hizo es enviar ese espíritu para que Adán pudiera vivir. Porque cuando se te sale el espíritu, cuando salís del cuerpo, tu cuerpo muere. Cuando cierres los ojos, el cuerpo, cuando se te acabe, mira los misterios que te estoy dando, realmente, porque lo viví. Puedo decir estas cosas porque las experimenté.
Y para aquellos que tampoco aún no me conocen, los nuevos, quiero que preste atención porque creo que está saliendo en mi cuello, para que vea que no estoy mintiendo, en mi cuello. Allí tengo una cicatriz. Allí tuve yo conectado a la manguera del respirador por 8 meses. Así que sé de estas cosas. No te estoy mintiendo, hermano. No estás escuchando a alguien loquito, como dicen algunos. Un loquito, este es un loquito. Así que bueno, me gustaría que aquellos que dicen esas cosas que me manden a un psicólogo a ver si estoy loquito. Realmente estoy muy cuerdo, pero muy cuerdo estoy. Estoy hablando de lo que he vivido. Entonces, para que estas cosas... Porque recuerden que en los últimos tiempos dice que todos conoceremos la verdad. Aunque muchos hermanos no me escuchan. No me escuchan porque no les interesa estas cosas. Porque creen que yo les vengo a cambiar la vida. Y realmente el que quiere cambiarle la vida y que le quiere llevar al pleno conocimiento es Dios. Por eso me tiene delante de ustedes en una cámara. En esta cámara que me permite transmitir lo que he vivido y contárselo a ustedes, porque lo que he visto y oído lo debo contar. Eso es lo que debo contar. Eso es lo que hacían los profetas de antaño. Eso es lo que hicieron sus discípulos de Jesús. Ellos lo vieron, lo oyeron y no lo pudieron hacer callar. Y yo lo he visto y lo he oído y no puedo callarlo tampoco. Ni tengo que decirle estas cosas a ustedes para que puedan comprender. Entonces, mi hermano trinitario, acerca de que como nosotros somos 3, entonces Dios son 3. Sácate la cabeza de esa porque no somos 3, somos 2. Lo que ves y palpas, eso somos nosotros. Lo que ves y palpas y lo que no puedes ver y palpas. 2 y palpar. 2 cuerpos tenemos, 2 cuerpos, de los cuales uno será desechado, porque eso no nos corresponde a nosotros. Ese cuerpo solamente lo tenemos prestado. Nos tenemos que despojar de este cuerpo y este cuerpo volverá a la tierra. Y Dios, si pasamos la prueba, si somos hallados dignos de vivir para siempre, nos proveerá un nuevo cuerpo. Nos proveerá un nuevo cuerpo donde vamos a vivir para siempre. Cuando nuestro Mesías aparezca. Así como nuestro Mesías, así seríamos nosotros, iguales. Iguales a nuestro Mesías. Ahora no iguales en poder, porque Él es poderoso, es la mano fuerte del Todopoderoso. Nuestro Señor Jesús es la mano fuerte del Todopoderoso. Así como en la tierra hay jerarquía, o en una fuerza de seguridad hay jerarquía, allá en los cielos también hay jerarquía. Hay un solo jefe, total. Y hay un segundo, y hay un tercero. Y así. El primero manda al segundo y el segundo manda al resto. Así es la cadena de mando. Bueno, hermanos, que vamos a ir terminando este video. Entonces, la resurrección. Luego vamos a ir profundizando el tema en el próximo video. Esto es un adelanto. Esto es misterio para ustedes. No somos 3, no somos alma, cuerpo y espíritu, lo que ustedes dicen, solo somos cuerpo y espíritu. Somos nosotros mismos ocupando un cuerpo. Eso es lo que somos. Y así se levantó ese niño se levantó solamente que Dios hizo algo que también te lo voy a decir. Él retrasó
el cronómetro que nosotros tenemos en el corazón. En el corazón de cada ser humano está escondido el cronómetro de tu vida. En el corazón del ser humano, de todo ser humano que camina por la tierra, está escondido en el corazón el cronómetro. Entonces Dios hizo que ese cronómetro se retrasara, como lo hizo con Jairo y como lo hizo con la niña, la hija de Jairo. Ahora Jesús fue diferente. Jesús fue diferente. Se levantó para siempre. Hermano, a mí también me pasó eso. Lo que le pasó a Jairo, a la niña y al niño ese que Dios levantó a través de Elías. Dios levantó al niño por medio de Elías. Jairo y la niña fue levantado por medio de nuestro Señor Jesús. Y Dios levantó a Dora, a la Dorca, por medio de Pedro. Pero a nuestro Señor Jesús lo levantó para siempre. Y vendrá así, vendrá como nosotros. Cuando lo veamos venir, vendrá como un hombre. Como un hombre, con su cuerpo que se llevó. Él se llevó su cuerpo. Tenía la capacidad de ese cuerpo de comer con ellos. Hermano, hasta aquí la introducción a este mensaje. He hablado un poquito de todo, pero he hecho más hincapié en lo que es la resurrección. Hasta el próximo mensaje, que el Eterno, el Todopoderoso y único soberano, uno, no son tres, no son tres, hermano, no son tres, es uno. Tú no puedes ser tres, tú no eres tres, y Dios tampoco son tres, es uno solo. Que ese uno derrame una bendición muy especial sobre ti, todos los que me oyen, sobre su casa, sobre sus hijos, si me oyen, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, porque por medio de Él Dios nos escucha. Hasta la próxima.